Este iceberg está basado en la Biblia Reina Valera 1960. No añadimos ni alteramos ningún pasaje, solo interpretamos lo que el texto dice. El contenido es con fines informativos y de entretenimiento, y no busca ofender ni desacreditar ninguna creencia. El último libro de la Biblia no comienza con destrucción, comienza con una revelación. Bestias, sellos, trompetas, juicios, pero también promesas, advertencias y un trono en el cielo. Hoy vamos a descender por el iceberg del Apocalipsis, explorando las profecías que se mencionan en su texto, los símbolos que describe y los eventos que anuncia, basándonos en la Biblia Reina Valera 1960. Y mientras más profundo bajemos, más solemne y contundente se vuelve su mensaje. Comencemos. El Apocalipsis comienza como una revelación dada a Juan, quien se encontraba en la isla de Patmos. Él oyó una gran voz como de trompeta, y vio 7 candeleros de oro, y en medio de ellos a uno semejante al Hijo del Hombre. Su descripción es imponente, vestido con una ropa que llegaba hasta los pies, ceñido con un cinto de oro, con ojos como llama de fuego, pies semejantes al bronce bruñido y una voz como estruendo de muchas aguas. En su diestra tenía 7 estrellas y de su boca salía una espada aguda de 2 filos. Al verlo, Juan cayó como muerto, pero él le dijo, «No temas, yo soy el primero y el último, y tengo las llaves de la muerte y del Hades». Así comienza este libro, no con caos, sino con la manifestación del Cristo glorificado y su autoridad sobre la vida y la muerte. Después de la visión inicial, el mensaje se dirige a 7 iglesias de Asia, la actual Turquía. Estas son, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. A cada una, Cristo declara que conoce sus obras. Algunas son alentadas por su fidelidad en medio de la persecución, como Esmirna y Filadelfia, a quienes se les anima a permanecer firmes. Otras reciben fuertes llamados al arrepentimiento, Éfeso por haber dejado su primer amor, Pérgamo y Tiatira por tolerar enseñanzas erróneas, Sardis por tener nombre de que vive pero estar muerta, y la Odisea por su tibieza espiritual. En cada mensaje se repite una advertencia solemne, el que tiene oído, oiga, seguida de varias promesas. Antes de revelar juicio sobre la tierra, el Apocalipsis comienza examinando las iglesias y llamando a la fidelidad. Después de los mensajes a las iglesias, la escena cambia del ámbito terrenal al celestial. Juan ve una puerta abierta en el cielo y oye la misma voz como de trompeta que le dice, «Sube acá». Al instante, está en el espíritu y contempla un trono establecido en el cielo, y en el trono, a uno sentado. Su aspecto es descrito como semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y alrededor del trono hay un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Alrededor del trono hay 24 tronos, y en ellos 24 ancianos sentados, vestidos de ropas blancas y con coronas de oro en sus cabezas. Del trono salen relámpagos, truenos y voces, y delante de él arden 7 lámparas de fuego. Los ancianos se postran y adoran al que vive por los siglos de los siglos, diciendo, «Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder». Antes de que comiencen los juicios, el Apocalipsis muestra que todo sucede bajo la autoridad soberana de un trono en el cielo. Casi al final del libro del Apocalipsis, Juan tiene una visión imponente de la Nueva Jerusalén, donde un cielo nuevo y una tierra nueva se extienden donde lo anterior ya no existe. Del cielo desciende una ciudad resplandeciente. Según lo mencionado en la Biblia, brilla como una joya preciosa, clara como el cristal. Sus muros son altos y firmes, con 12 puertas, cada una como una sola perla gigantesca. El muro está adornado con piedras preciosas de distintos colores, y la ciudad misma es de oro puro, semejante al vidrio transparente. Sus calles relucen como oro pulido. No hay templo en ella, porque Dios mismo y el Cordero son su templo. No hay noche, no hay sombra, no necesita sol ni luna, porque la gloria de Dios la ilumina constantemente. Todo es luz, pureza y esplendor. No es una ruina reconstruida, es una creación completamente nueva, perfecta y radiante. Juan ve descender del cielo a un ángel poderoso, envuelto en una nube, con un arco iris sobre su cabeza. Su rostro es como el sol y sus pies como columnas de fuego. En su mano tiene un librito abierto. Pone un pie sobre el mar y otro sobre la tierra, como señal de autoridad, y clama a gran voz. Cuando Juan se dispone a escribir lo que oye, una voz del cielo le ordena sellar ciertas palabras. Luego se le dice que tome el librito de la mano del ángel y que lo coma. Juan obedece, en su boca es dulce como la miel, pero en su vientre se vuelve amargo.
Después oye la declaración: es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. No es solo una visión extraña, es el peso del mensaje divino, que es dulce al recibirlo, pero amargo por lo que implica anunciar. En medio de un escenario de juicio, aparecen dos figuras misteriosas, dos testigos que profetizan vestidos de cilicio, símbolo de lamento y llamado al arrepentimiento. Son descritos como los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante del Señor de la tierra. Durante un periodo determinado, proclaman su mensaje con autoridad sobrenatural. Si alguien intenta dañarlos, sale fuego de su boca, y tienen poder para cerrar el cielo, convertir las aguas en sangre, y para herir la tierra con plagas. Pero cuando terminan su testimonio, la bestia que sube del abismo les hace guerra, los vence y los mata. Sus cuerpos quedan expuestos en la gran ciudad, mientras el mundo se alegra creyendo que su voz ha sido silenciada. Sin embargo, después de 3 días y medio, entra en ellos el espíritu de vida enviado por Dios, se ponen en pie, el temor cae sobre quienes los ven, y una voz del cielo les dice: subid acá. Entonces ascienden en una nube ante los ojos de sus enemigos. Lo que parecía derrota, termina siendo una reivindicación pública. Juan mira y ve al Cordero de pie sobre el monte Sión, y con el 144.000 que tienen el nombre de su Padre escrito en la frente. Se oye un sonido como de muchas aguas y como de gran trueno, pero también como de arpistas que tocan sus arpas. Cantan un cántico nuevo delante del trono, un canto que nadie más puede aprender. Son descritos como redimidos de entre los hombres, como primicias para Dios, y en sus bocas no se halló mentira, y no tienen ninguna mancha delante del trono. En medio de un mundo marcado por la bestia, esta escena muestra un grupo marcado por Dios. Juan ve volar por en medio del cielo a 3 ángeles que proclaman mensajes decisivos. El primero anuncia el Evangelio eterno y llama a temer a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. El segundo declara la caída de Babilonia, ese sistema que ha arrastrado a las naciones. El tercero advierte con solemnidad sobre las consecuencias de adorar a la bestia y recibir su marca. Después de estas proclamaciones, la escena cambia a una imagen impactante. Sobre una nube blanca aparece uno semejante al Hijo del Hombre, con una corona de oro y una hoz afilada en la mano. Se da la orden de segar, porque la cosecha de la tierra está lista. La hoz se mueve, y la tierra es recogida. Luego otro ángel corta los racimos de la vid y los arroja al gran lugar donde se prensan las uvas, símbolo del juicio de Dios. Alrededor del trono, Juan ve 4 seres vivientes cuya apariencia rompe toda lógica natural. El primero es semejante a un león, imponente y fuerte. El segundo, semejante a un becerro, sólido y firme. El tercero tiene rostro como de hombre, y el cuarto es semejante a un águila. Cada uno posee 6 alas, y están llenos de ojos alrededor y por dentro, como si nada en el cielo escapara a su percepción. No son figuras estáticas, están vivos, atentos, en constante movimiento alrededor del trono. Día y noche proclaman la santidad de Dios sin cesar. Su presencia transmite poder, vigilancia y una adoración ininterrumpida que envuelve toda la escena celestial. En medio del trono y de los seres vivientes, Juan ve algo que parece contradictorio: un cordero de pie, como inmolado. No es un animal común, lleva las marcas del sacrificio, pero está vivo y erguido. Lo más impactante es su apariencia: tiene 7 cuernos y 7 ojos. Los cuernos, símbolo de poder y autoridad, no son 1 ni 2, sino 7. Sus 7 ojos representan una visión completa, total, que se extiende por toda la tierra. No es debilidad lo que transmite, sino autoridad absoluta nacida del sacrificio. Este cordero se acerca y toma el libro de la mano del que está sentado en el trono, y en ese momento el cielo entero reacciona. La figura que parecía vulnerable es, en realidad, el centro del poder y de la redención. La escena describe a una ciudad grande, poderosa y deslumbrante, vestida de lujo, riqueza y esplendor. Babilonia aparece como el centro del comercio, del poder y de la influencia sobre las naciones. Pero de pronto, un ángel desciende con gran autoridad y anuncia su caída. La ciudad que parecía invencible es declarada desolada en un solo momento. Reyes, mercaderes y navegantes la miran desde lejos, observando el humo de su incendio elevarse al cielo. Lamentan su ruina, no por justicia, sino por las riquezas perdidas. El sonido de músicos, artesanos y celebraciones se apaga, la actividad vibrante se convierte en silencio. Luego, como un acto simbólico final,
un ángel arroja una gran piedra al mar, declarando que así será lanzada Babilonia, y no será hallada más. Lo que dominaba el mundo cae de forma repentina y definitiva. El esplendor externo no pudo sostener su corrupción interna. Cuando el Cordero comienza a abrir los sellos del libro, cada ruptura no es solo un gesto simbólico, libera una escena que impacta la tierra. Con el primer sello aparece un caballo blanco, su jinete lleva un arco, recibe una corona y sale venciendo, como una conquista que avanza con determinación. El segundo sello trae un caballo rojo encendido, a su jinete se le concede quitar la paz de la tierra, y la violencia se desata entre los hombres. El tercero revela un caballo negro, su jinete sostiene una balanza, y se anuncian precios desmedidos, señal de escasez y crisis económica que golpea lo básico para vivir. El cuarto es un caballo amarillo pálido, su jinete se llama Muerte, y el Hades lo sigue de cerca, extendiendo hambre, espada y pestilencia sobre una parte de la tierra. Al abrirse el quinto sello, la escena se traslada al cielo, bajo el altar aparecen las almas de quienes fueron muertos por su fidelidad, clamando por justicia. No piden venganza personal, sino respuesta divina ante la injusticia. El sexto sello sacude la creación misma, un gran terremoto, el sol oscurecido, la luna como sangre, estrellas cayendo, el cielo que parece enrollarse como un pergamino y montañas moviéndose de su lugar. La reacción es universal, reyes, poderosos y siervos buscan esconderse. Antes del séptimo sello, se muestra una multitud incontable vestida de blanco delante del trono, como un contraste de esperanza en medio del juicio. Y cuando finalmente se abre el séptimo sello, el cielo guarda silencio por media hora. No hay voz, no hay canto. Es un silencio denso, solemne, como anticipando que lo peor está por venir. Tras el silencio que siguió al séptimo sello, 7 ángeles reciben 7 trompetas. Cuando suenan, no anuncian música, sino juicios en cadena. La primera trompeta quema parte de la tierra, los árboles y la hierba. La segunda convierte en sangre una parte del mar, y criaturas marinas mueren. La tercera trompeta hace que caiga una estrella ardiente llamada Asenjo, sobre los ríos, amargando las aguas. La cuarta oscurece una parte del sol, la luna y las estrellas, reduciendo la luz del cielo. Luego el tono se intensifica. La quinta trompeta libera del abismo una nube oscura de la que emergen criaturas semejantes a langostas, pero con rasgos inquietantes, que atormentan sin matar. La sexta desata a 4 ángeles atados junto al gran río, y con ellos un ejército innumerable que avanza devastando. Finalmente, al sonar la séptima trompeta, no se describe una plaga inmediata, sino una proclamación poderosa en el cielo: los reinos del mundo pasan a ser del Señor y de su Cristo. No es solo destrucción progresiva, es el anuncio de un dominio que está por establecerse definitivamente. Juan es llevado en el espíritu al desierto, y allí contempla una escena impactante. Ve a una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres blasfemos, con 7 cabezas y 10 cuernos. La mujer está vestida de púrpura y escarlata, colores asociados al lujo y al poder, adornada con oro, piedras preciosas y perlas que reflejan opulencia. En su mano sostiene una copa de oro, brillante por fuera, pero llena de abominaciones. En su frente lleva un nombre escrito, un misterio que revela su identidad simbólica. Su imagen mezcla atracción y corrupción, belleza externa y decadencia interna. Está sentada sobre muchas aguas, representando pueblos y naciones, lo que indica su influencia global. Además, aparece embriagada con la sangre de los santos y de los mártires, mostrando persecución y violencia detrás de su esplendor. No es una figura marginal, sino influyente, aliada con el poder representado por la bestia. Sin embargo, la misma estructura que la sostiene terminará volviéndose contra ella. La bestia y los reyes que la apoyan acabarán odiándola y destruyéndola. En el cielo aparece una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y una corona de 12 estrellas sobre su cabeza. Está encinta y clama con dolores de parto. Frente a ella surge otra señal, un gran dragón escarlata, con 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas que reflejan poder usurpado. Su cola arrastra la tercera parte de las estrellas del cielo y las arroja sobre la tierra. El dragón se coloca delante de la mujer, esperando devorar al hijo en cuanto nazca.
Pero el hijo varón nace y es arrebatado para Dios y para su trono, fuera del alcance del dragón. Entonces estalla una guerra en el cielo, Miguel y sus ángeles combaten contra el dragón. El dragón es vencido y expulsado. Derrotado en el cielo, dirige su furia hacia la tierra y persigue a la mujer, que huye al desierto, a un lugar preparado donde es protegida por Dios durante un tiempo determinado. Del mar surge una bestia imponente y aterradora, emergiendo como una fuerza política y dominante. Tiene 10 cuernos y 7 cabezas, sobre sus cuernos hay diademas, y en sus cabezas nombres blasfemos que desafían lo divino. Su apariencia mezcla rasgos de leopardo, oso y león. El dragón le entrega su poder, su trono y grande autoridad, estableciendo una conexión directa entre ambos. La humanidad la sigue y la admira. Luego aparece otra bestia, esta vez subiendo de la tierra. Tiene 2 cuernos semejantes a los de un cordero, una apariencia menos intimidante, pero su voz es la del dragón. No actúa de forma independiente, ejerce la autoridad de la primera bestia y dirige a los habitantes de la tierra a rendirle adoración. Realiza señales impresionantes, incluso hace descender fuego del cielo. Además, establece una marca obligatoria, sin la cual nadie puede participar en la economía. La escena comienza con 7 ángeles que reciben 7 copas llenas de la ira de Dios, las últimas plagas. La primera provoca llagas dolorosas sobre quienes llevan la marca de la bestia. La segunda transforma el mar en sangre, y todo ser viviente en él muere. La tercera convierte también los ríos y las fuentes en sangre, afectando lo más esencial para la vida. La cuarta intensifica el calor del sol hasta quemar a los hombres con fuego abrasador. La quinta cubre de oscuridad el reino de la bestia, sumiéndolo en tinieblas y angustia. La sexta seca el gran río, preparando el escenario para la reunión de los reyes hacia la confrontación final. Finalmente, la séptima copa es derramada en el aire, una voz poderosa desde el templo declara, hecho está. Entonces ocurre un terremoto como nunca antes, ciudades se desploman, islas desaparecen, montañas se desvanecen y enormes granizos caen sobre la tierra. Un ángel desciende del cielo con una gran cadena en la mano y prende al dragón, la serpiente antigua, y lo ata por 1000 años. Es encerrado en el abismo, sellado para que no engañe más a las naciones durante ese tiempo. Comienza entonces un periodo en el que se ven tronos y personas que reciben autoridad para juzgar. Quienes fueron fieles y no adoraron a la bestia viven y reinan con Cristo durante ese milenio. Pero al cumplirse los 1000 años, el dragón es soltado por un breve tiempo y vuelve a engañar a las naciones, reuniéndolas para una última rebelión. La confrontación es breve, desciende fuego del cielo y los consume. El diablo es finalmente lanzado al lago de fuego, donde ya están la bestia y el falso profeta. Entonces aparece un gran trono blanco. El que está sentado en él impone una presencia ante la cual huyen la tierra y el cielo. Los muertos, grandes y pequeños, están de pie delante del trono. Se abren libros, y también otro libro, el libro de la vida. Cada persona es juzgada según lo que está escrito en esos libros, conforme a sus obras. Y quien no se haya inscrito en el libro de la vida es lanzado al lago de fuego. Si te gustó el video, dale like y suscríbete, que me ayudará a seguir trayendo contenido. Y si tienes alguna sugerencia de un iceberg o video que quieras ver, déjamela en los comentarios, que los estaré leyendo todos. Hasta la próxima.